Buenas tardes a todas, a todos. Gracias por estar conmigo y después espero, efectivamente hoy será así, el mantener una conversación a propósito de lo que exponga a continuación, y estoy muy contento también de saber que nos acompañan que este público universitario más allá de este aula en las distintas delegaciones de esta magnífica universidad, el Tecnológico de Monterrey. Voy a recobrar, por lo tanto, el tema de este seminario en sus 4 sesiones, que es la búsqueda de una ética intercultural. Como recordarán, si son tan amables, ayer tratamos sobre ética y moral, sobre la variabilidad de los valores morales y también, al final, sobre la cuestión del llamado pluralismo moral. Y hoy voy a tratar, en ese espacio de tiempo que se me adjudica, en primer lugar, de los llamados valores predominantes, a continuación de la búsqueda de universales éticos y, para finalizar, para dar ya paso a sus intervenciones, la justificación de una ética intercultural. Por lo tanto, rogándoles la atención que ya me dispensaron ayer y esperando su participación y sus aportaciones, ya paso a exponer esas 3 cuestiones que he delineado hace un momento. Recuerden que, por lo menos en el continente europeo y en sus diferentes estados y sociedades, al menos de la Unión Europea, tenemos considerables problemas acerca de la llamada integración de las minorías extranjeras, de inmigrantes, de las minorías etnoculturales en general. A pesar de que existe una legislación bastante avanzada y una, por lo general, buena disposición de la ciudadanía hacia la integración de estas minorías, especialmente de los inmigrantes, continúan surgiendo problemas en lo que respecta a la convivencia con todos ellos. El debate entre los llamados, a mi parecer, mal llamados autóctonos y los llamados, a menudo mal llamados inmigrantes, lejos de haberse aminorado, de haber decrecido, se ha incrementado en los últimos meses, a propósito especialmente de la crisis económica que determina una mayor discriminación, desafortunadamente, de las minorías vulnerables. Y así vemos como motivos del tipo de la indumentaria de las mujeres musulmanas, algunas, como el llamado burka, el velo integral o el pañuelo islámico, y de otros signos de carácter cultural y religioso, se presentan situaciones conflictivas en estos países. Recordarán también ustedes el conflicto de los minaretes en Suiza, es decir, la dificultad para obtener el permiso para construir mezquitas con minaretes en un entorno como el de este país centroeuropeo, Suiza. Pero recordarán también, desafortunadamente tendríamos muchos ejemplos que reportar, otras ocasiones de conflicto cultural, social, que alcanza la política en el continente europeo actualmente. Alcanza la política en el modo del auge del populismo, la vuelta, pues, de los equipos de gobierno y de los partidos con mentalidad populista que deforma el sentido participativo y activo de la democracia para entregar esta al clientelismo, a la relación de sumisión entre la ciudadanía y sus gobiernos, que se espera que faciliten todo aquello que la población desea de modo más inmediato y apremiante. En este caso, también el alejamiento de los inmigrantes, la desaparición de los conflictos culturales, etc. Se espera que esos nuevos gobiernos, que constituyen hoy la mayoría de los equipos directivos de la política europea, complazcan a la ciudadanía o a gran parte de la ciudadanía en esos apremios de que se disuelva de una vez el conflicto con la llamada inmigración. Por lo tanto, no solo en Europa, sino probablemente también en otros continentes, pienso en Norteamérica, pienso en Asia,
en algunos lugares de África, qué duda cabe en Sudáfrica mismo, pues se presentan desgraciadamente estas situaciones de conflicto, supuestamente por motivos culturales, religiosos, cuando en el fondo se encuentra la política y la economía, ¿no? Entonces, algunas nos interesamos por encontrar aquellos elementos que permitan limar las asperezas, que permitan disminuir la dureza de esos conflictos, tratar de gestionarlos y de encontrar los principios, los protocolos, las formas de proceder para que los conflictos etnoculturales en nuestros países, por lo menos occidentales, puedan ser gestionados evitando lo más grave, lo más espectacular de ellos y propiciando pues lo que todos nos merecemos, que es una convivencia pacífica y un buen entendimiento entre nacionales y extranjeros, y entre nacionales que ya llevan tiempo o han nacido en el propio país y aquellos otros que lo son pues de nueva incorporación, siendo ya nacionales, ¿verdad? Entonces la invocación de esos expertos, investigadores, responsables públicos, incluso personas que pertenecen a los ámbitos de las llamadas organizaciones no gubernamentales de cooperación y de signo altruista, discuten y discutimos sobre cuáles son, en definitiva, los principios para lograr una mejor sintonía entre los diferentes grupos de población en cada sociedad europea o en cada sociedad occidental. Unos invocan el principio de la adaptación a las costumbres locales, otros la obediencia a la ley, unos más la lealtad a la Constitución de cada país. También se mentan los derechos humanos como la base indispensable para el entendimiento cultural y social, igualmente los principios de civismo y de convivencia democrática por parte de otros. Otros expertos y participantes del debate público sobre los principios de integración de minorías invocan un mínimo común moral, acaso la libertad o la igualdad, entre otros valores fundamentales para poder propiciar un entendimiento común. También hay quien propone el seguimiento de la reciprocidad en la forma de la llamada regla de oro: no hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Es decir, se invoca una forma y fórmula de ética global sobre este principio de reciprocidad como mediación, se espera que eficaz, entre las culturas en conflicto. Y por descontado también se encuentran aquellos expertos y expertas que defienden principios cívicos, unas veces de un cariz más moral, otras de un cariz más político, de signo claramente liberal. Es decir, el principio de la libertad individual, de la autonomía, del imperio de la ley, del pluralismo político, etc. Sin embargo, no hay acuerdo entre todos nosotros. Hay quienes defienden pues más lo ético que lo político y viceversa, quienes son partidarios en último término de adherirse a la defensa de los derechos humanos, quienes creen que estos últimos están connotados culturalmente y muestran aún cierto etnocentrismo. En fin, que las fórmulas que se debaten hoy en día en Europa y en Norteamérica para encontrar y desarrollar principios de carácter ético-político, de convivencia social, no han llegado a un acuerdo. Hay disensión, hay debate, un debate vivo, a veces desencuentros, a la hora de buscar esos principios. Yo creo que los fundamentales son de carácter ético, es decir, los principios que yo entiendo son los de una ética intercultural, que otros prefieren hablar, me parece muy bien, de ética global o de ética universal, de ética común, de ética compartida, de ética participativa. Incluso se habla también de la ética del mínimo común moral, aunque si es ética no va a ser mínima, creo yo.
Pero en fin, yo creo que ante esta disparidad de propuestas sobre elementos fundamentales para desarrollar principios de entendimiento, lo esencial es recabar, reflexionar en lo ético, no para auspiciar ni llevar a cabo a través de las instituciones, de las leyes, de los protocolos, unos valores morales determinados que sean excluyentes para muchos y muchas, sino para encontrar unos valores que más allá de los particulares de cada sujeto, de cada grupo, puedan servir de referencia y de apoyo en la búsqueda de esta convivencia, ¿verdad? Hace poco un amigo mío catalán me comentaba, hablando de otras cuestiones académicas, me dijo como de paso: ¿Europa será cristiana o no será? Convencidamente, para él. Yo respeto esa opinión, pero no la comparto. Soy sensible a lo que representa y es el cristianismo en nuestro continente, pero creo que no se puede propiciar un principio religioso de una confesión determinada, por más influyente que sea en Europa y en otras partes del mundo, como el principio válido y universalizable para que haya un entendimiento entre culturas. Desde luego que se va a apreciar el aporte cristiano, que ha sido, pues, incluso en la ética y lo es, de una gran importancia, pero no podemos pretender en ese mosaico de culturas y de religiones que es ya hoy en día Europa, el intentar buscar una ética común en y a través de una determinada religión, por predominante que sea en este y en otros continentes. Sin embargo, este amigo decía: ¿Europa será cristiana o no será? ¿Cómo se puede defender este principio ante determinadas comunidades o simplemente ante europeos de nacimiento que no son de confesión cristiana? Pero más o menos yo lo entendía y le entiendo con lo que quiere decir. Se refiere a que, me imagino, conociéndole, creo que va por ahí. Su expresión de Europa será cristiana o no será, me imagino que se refiere a la importancia de la persona, a la importancia de la espiritualidad, de la caridad, la tolerancia, en fin, lo mejor, ya que estamos en un ambiente universitario excelente, lo mejor que todos ustedes y conmigo y viceversa podemos colegir de lo que ha significado y significa el aporte más positivo del cristianismo, ¿verdad? Sin embargo, repito, no se puede fomentar la convivencia sobre principios propiamente religiosos. Estamos así ante la cuestión de la variabilidad de los valores. Para este amigo el cristianismo, para otros el liberalismo, para unos más los derechos humanos, etc. Supongo que en México y en otras partes de Norteamérica y Centroamérica será lo mismo. Se debatirá sobre qué matrices, qué elementos de referencia constituyentes básicos son los que debemos pensar y fomentar para el entendimiento común. No tardaremos en situarnos ante el problema, pues, de la variabilidad de los valores, del que ya dije algo ayer, si son tan amables de recordar. El problema de la variabilidad de los valores, también, y es claro en nuestro caso, de los valores morales, a lo largo del tiempo y a lo ancho del mundo actual, ¿no? Variabilidad entre culturas y épocas. A este respecto de la variabilidad, valores liberales, comunitaristas, valores cristianos, ateos, valores tradicionales, modernos, etc., ante esa cuestión tan viva y acuciante de la variabilidad se proponen tres salidas, tres alternativas. La primera es la que podemos resumir en la llamada tesis uniformista. La tesis uniformista dice que los valores son constantes o invariantes, que los valores humanos y morales en particular son, repito, constantes o invariantes. Por ejemplo, el valor de la naturaleza humana. Todo lo que fuera a atentar, a menospreciar la naturaleza humana, pues sería impropio de un comportamiento moral, porque se estaría atentando contra un valor supuestamente constante o invariante, el de la naturaleza humana. Es decir, en esta tesis llamada uniformista no se descartan
no se descartan los aspectos diferenciales de las culturas, se es capaz, como no, de reconocerlos, de admitir la diversidad cultural, sin embargo se considera que a pesar de esas diferencias hay un flujo constante de identidad valorativa en todas las culturas, ¿no? Por ejemplo, la familia, el individuo y otros valores fundamentales serían considerados desde esta posición, desde esta perspectiva, como valores que a pesar de los cambios en el tiempo y en el espacio, a pesar de los cambios, en el fondo son los mismos. La tesis, como digo, uniformista. No habría, por lo tanto, gran problema en confrontar la cuestión de la variabilidad, porque ya se cree que a pesar de esa diversidad hay una constancia de fondo. La tesis contraria es la tesis diferencialista. Es la que entiende que lo que cuenta, lo que hay que tener más en consideración ante la variabilidad de los valores son los marcadores, los rasgos diferenciales de cada cultura, de cada religión, de cada comunidad cultural. Apreciar, pues, por ejemplo, los marcadores, los diferenciales de tipo religioso, de tipo lingüístico, de costumbres y de tradiciones populares, de lengua, de modos de trabajo, de modos de vivir la sexualidad o la familia, etc. Se fijan más en los elementos distintivos, diferenciales y diferenciadores que en aquellos que son rasgos comunes, ¿verdad? La tesis diferencialista es diferencialista. Desde esta perspectiva, huelga decir que lo que se admite como posición de fondo es la inconmensurabilidad, que decíamos también ayer. Se admite esa posición de fondo intelectual de la inconmensurabilidad de los valores, es decir, de la imposibilidad de comparar, de correlacionar valores éticos y culturales en general entre sí. Bien, en una posición intermedia entre esas dos tesis se encuentra la tesis gradualista, que dice que los valores fundamentales son parecidos, son similares, pero con variaciones de una cultura o época a otras. Los valores fundamentales similares, semejantes, pero con variaciones. Por ejemplo, el modo de entender la libertad, el modo de entender la solidaridad, que serían valores fundamentales parecidos, pero comprendidos y aplicados de forma distinta según cada cultura, según cada tiempo. Como ven, es una tesis intermedia esa de carácter gradualista. Pasamos así al tema de los valores predominantes, en inglés de los overriding values, que el mismo autor que cité ayer, Kekes o Kix, en su libro La moralidad del pluralismo, The Morality of Pluralism, trata también de desarrollar. John Kekes o Kekes, su libro La moralidad del pluralismo, Morality of Pluralism, y la cuestión de los valores predominantes. En el momento de defender que hay valores predominantes sobre otros que no lo son, se está combinando un par de las tesis que anteriormente mencionaba. Por un lado la tesis uniformista y por el otro la gradualista, desestimando la diferencialista. Repito, cuando se cree y se admite en que hay valores predominantes en una cultura o en el conjunto de las culturas, se combinan esas dos posiciones éticas e intelectuales que he dicho antes, la uniformista y la gradualista. ¿Qué son los valores predominantes? ¿Cuáles son sus características? En primer lugar, un valor en una cultura o en un conjunto de culturas es predominante si es el llamado más alto. Ahí esta metáfora de lo alto, como saben, es una metáfora que está presente en religión, en filosofía, en antropología, en tantos campos del saber y de la experiencia humana. La metáfora de lo alto juega un papel importante. Un valor es predominante si constituye en una sociedad o grupo de sociedades el valor más alto, es decir, si es el que tiene precedencia, el que precede, el que tiene un lugar preferente sobre el resto de valores.
Y cuando, por lo tanto, hubiera un conflicto entre valores, ese valor más alto sería invocado, es invocado como el que debe ser seguido y respetado, como valor predominante. Piensen, por ejemplo, en este país, en México, o en este estado, o en la cultura que ustedes prefieran pensar, ¿no? ¿Cuál sería su valor más alto? La república, la libertad, la familia, la lealtad, el trabajo. Lo dejo en su consideración. En segundo lugar, un valor es predominante si es o trata de ser universal, un valor universal, es decir, si su precedencia sobre el resto de los valores puede ser mantenida por todos los seres humanos. Un valor es predominante si su precedencia, si su lugar jerárquico prioritario puede ser mantenido no solo por una o unas culturas, sino por todas las culturas, por todos los seres humanos. Entonces deberíamos concluir que efectivamente es un valor predominante. ¿Es hoy, me pregunto y les pregunto, en el mundo un valor predominante la paz o un valor predominante la libertad? Y otras preguntas del mismo tenor. En tercer lugar, un valor se considera predominante si es permanente. Si es permanente se entiende en el tiempo, a través del tiempo. Si va sobreviviendo diferentes épocas. Hay valores que ya han sido declarados, de hecho los vivimos como obsoletos, valores que ya no nos sirven, en los que apenas creemos, ¿verdad? Por ejemplo, el de la ciega lealtad, por ejemplo, y otros que han sido sobrepasados por la historia, ¿no? El valor de la intrepidez, ¿no? O de la aventura, etcétera. Pues son valores discutibles en su posible vigencia actual. Estos y otros, quizá mejores ejemplos que podríamos reportar, de valores que han quedado anticuados, que ya no nos sirven para nuestro trato ni para nuestras vidas personales, pues ya no son valores permanentes, es obvio, ¿no? También otro rasgo de los valores predominantes es que sean invariables en todos los contextos. Es decir, que sirvan para todos los contextos culturales. Si invocamos, por ejemplo, el valor de la amistad, que ese valor sirva en todos los contextos, sirva en el Tíbet, o sirva en Ecuador, o sirva en Suecia, o sirva en Sudáfrica. Si se invoca el valor de la amistad como un supuesto o real valor predominante, tiene que mostrar ese carácter invariable en todos los contextos. Y otro marcador, otra característica de los valores predominantes es que sea incondicional, es decir, no violable bajo ninguna circunstancia. Y si no es incondicional, que sea por lo menos un valor prima facie, es decir, un valor de entrada, que en primer lugar, en esta expresión latina, prima facie, pues sea admitido como un valor inviolable, como de entrada, como en primer término, un valor inviolable, si no se consigue mostrar o demostrar que se trata de un valor incondicional. Entramos así también en el tema discutido y discutible, pero permanentemente abierto y susceptible de ser tratado por diferentes enfoques filosóficos y éticos, en particular el tema de la universalidad de los valores. Como recordarán, este es un seminario sobre ética intercultural, por lo cual la cuestión de la universalidad, del universalismo, de lo que sea o no universal, en ese término tan filosófico, está a pedir de boca. Y por favor no se confunda ni se quiera confundir universal o universalidad con dogmático o dogmatismo, ni con absoluto o absolutismo, que es lo que especialmente el estudiantado joven, no digo que este no lo sea, evidentemente que es estudiantado y profesorado, sobre todo profesorado, porque son la mayoría de ustedes profesores y profesoras jóvenes, pero especialmente los más jóvenes, los que acaban de entrar a la universidad, cuando se les habla de universalismo, de la universalidad, rápidamente lo asocian con imposición,
con uniformismo, con absolutismo. Tienen su parte de lucidez, indiscutiblemente, porque están ya en la universidad y la mayoría son inteligentes, ¿verdad? Tienen su parte de lucidez, pero se aventuran en conclusiones que con un poco más de detenimiento no tendrían por qué llegar a ellas. No tienen por qué identificar el universalismo con el absolutismo o el dogmatismo. Yo creo que es al contrario, que un modo de ver, de entender universalista es lo suficientemente abierto, precisamente por universalista, para detectar dónde hay absolutismo, dónde hay dogmatismo, ¿verdad? Vamos a entrar, pues, si les parece, en la cuestión de los valores universales y, en particular, de los llamados universales éticos, como por ejemplo la libertad, o este otro, la igualdad. ¿Son conceptos y valores universales? ¿Lo son o no? Es decir, tenemos que plantearnos si efectivamente superan la prueba de su permanencia, de su alcance en el espacio de todas las culturas, si se trata de un valor o de unos valores, la libertad, la igualdad y otros que podemos mostrar y demostrar que se encuentran en lo alto o en un lugar prima facie, pues de preferencia en la suma de todos los valores morales, o no es este el caso. Ya se vería. Vamos pues a tratar sobre esta cuestión. En principio podemos clasificar los valores universales y los éticos, en particular en dos grandes grupos. Voy a proceder a continuación a un esquema. Supongo que lo voy a formular claramente y si no, por favor, luego en el momento de la conversación me piden que lo aclare y con mucho gusto lo haré. En dos grandes grupos, digo, podemos clasificar los valores universales, éticos, como por ejemplo la libertad, o si quieren también la igualdad, o si quieren también la solidaridad, o incluso, ¿por qué no?, el valor de la competencia, de la competitividad, que desde un punto de vista ético algunos defienden también. En principio podemos establecer una clasificación entre universales empíricos y universales a priori, es decir, al margen de lo que la experiencia nos reporta, nos dice, nos expresa. Por lo tanto, que desde un punto de vista conceptual, doctrinal, filosófico, metafísico, ético también, ¿por qué no?, se defendería que los valores universales no son empíricos, sino que se trata de valores a priori. Como saben, a priori significa pues antes o al margen o con independencia de la experiencia, ¿verdad? Los valores empíricos son concebidos como valores en tanto que hechos, como si se tratara no solo de valores, sino además justamente de su opuesto, como si se tratara de hechos. Es decir, ahí habría dos clases fundamentales de valores éticos universales considerados empíricamente como hechos. En primer lugar, la clase de los valores empíricos estructurales, aquellos que son estructurales o que podemos concluir que son de carácter estructural. Los podemos llamar también universales implicativos, porque son aquellos valores que están implicados, no los podemos desligar de ella, en la experiencia, que toda experiencia humana, social, cultural, nos revela que hay determinados valores que están implicados en ella y que por lo tanto no los podemos negar. Tienen casi el estatus, por no decir que tienen ya el estatus de hechos, por supuesto de hechos culturales, de hechos sociales. Por ejemplo, el valor, para muchos, de la justicia sería un valor empírico, estructural o implicativo. El valor de la verdad, no hay comunicación, no hay información si no se cumple al mismo tiempo el requisito valorativo de la verdad, del respeto a la verdad. Otro valor sería el del acuerdo, el valor cultural de tipo moral como universal, empírico del acuerdo. Se supone que si hay comunicación, por ejemplo, por una finalidad económica o guerrera o familiar, del tipo o religiosa, de lo que sea, pues se espera que los comunicantes, que quienes intercambian esa información, lo hagan en sentido veraz y para alcanzar algún tipo de acuerdo. En la comunicación, en el intercambio muchas veces de información. Se espera, a resultas de este intercambio, que haya un acuerdo. Las culturas manifiestan
esa importancia del acuerdo, aunque no exista siempre en todos sus momentos ni en todos sus ámbitos, aunque sean culturas conflictivas en su interior. Hay espacios, hay momentos en que el acuerdo es lo requerido. Bien, esos y otros, quizá ejemplos más afortunados que los que acabo de proponer, son, para quienes lo piensan así, valores universales empíricos, no especulativos, no doctrinales, de carácter estructural. Estructural porque son invariantes en las culturas. Son invariantes en las culturas. Otros universales éticos, empíricos también, y esa es otra clase, diferente de la de los valores estructurales o implicativos, es la de los valores empíricos estadísticos. Es decir, que son universales por estadística, porque resultan tras un recuento como mayoría de los valores que se hayan recontado, ¿no? Que se hayan contado. Por ejemplo, sería un universal empírico estadístico la condena del incesto. También la defensa de la vida, del principio de la vida, en todas o casi todas las culturas. Igualmente la prohibición del homicidio o la condena del asesinato. Esos universales éticos, empíricos, pero de carácter estadístico, porque resultan del alcance de una mayoría de apoyo entre el conjunto de los valores éticos. Unos no tendrían ese apoyo mayoritario, otros sí. Alcanzaría pues más apoyo mayoritario el valor de la condena del asesinato o de la prohibición del incesto que no otros valores, La cuestión clave es lo estadístico, lo generalizable, lo que resulta como mayoritario tras la observación empírica. Se considera que los valores empíricos de este tenor, de esta clase, los de tipo estadístico, son evolutivos, a diferencia de los anteriores, de los estructurales, que por ser estructurales, por encontrarse de una manera intrínseca, inherente a la experiencia cultural en todos los casos y en todos los tiempos, no evolucionarían, mientras que esos, los estadísticos, sí son susceptibles de evolucionar. Lo que importa es que en cualquier corte que hagamos en la diacronía, en la evolución de la cultura y de sus valores morales, en cualquier fase, en cualquier corte histórico que hagamos, lo que importa es concluir cuáles son los más generales de esos valores y cuáles los menos generales, ¿verdad? Los más generales, repito, son, para quien piensa así, pues los universales. Están también, por otra parte, los valores universales a priori, es decir, ya con independencia de la experiencia, A priori, es decir, si ustedes prefieren concebirlo así, como rasgos ideales, Unos son de carácter trascendental, que trascienden la experiencia, trascienden el conocimiento empírico, y por lo tanto pueden ser considerados, si se les considera, valores esenciales, valores intrínsecos, valores también se les llama fundamentales o primarios. Se utilizan diferentes términos, adjetivos, para calificar esos valores universales éticos como pues tan primordiales que no necesitan del apoyo de la experiencia para ser sustentados ni creídos. Incluso la experiencia no los contradiría. Por ejemplo, ante una situación de injusticia o de explotación, sería igualmente válido defender la justicia y la no explotación, aunque la experiencia demostrara que a nuestro alrededor lo injusto, lo discriminatorio fueran lo común. No porque se observara a nuestro alrededor una determinada situación respecto de la moral, de la sociedad, etc., eso impediría que se sustentara el valor contrario a lo que se está observando a nuestro alrededor. Eso suele ocurrir en todas partes y ha ocurrido en todo momento, el identificar una situación de hecho con una situación de valor.
Es decir, en este país no hay justicia, por lo tanto no busquemos la justicia, no creamos en ella. O en este país hay demasiada pobreza, por lo tanto es inútil o no merece la pena o no es creíble el reparto de la riqueza o alcanzar una sociedad solidaria, etcétera, ¿verdad? Nos basamos o se basan en la observación de hecho para concluir de modo poco procedente, improcedentemente, una valoración o un deber sin que haya mediado una argumentación, una explicación más cuidadosa sobre ello. Los valores, digo, universales de carácter a priori pueden ser de este tipo, trascendentales, ¿no? Trascendentales. Por ejemplo, el valor de la dignidad sería un valor trascendental, porque la experiencia no nos muestra, no nos dice nada sobre la dignidad. Si observamos la naturaleza humana, cómo nos comportamos como personas, como sociedades, en determinadas ocasiones y ante determinadas circunstancias, se podría concluir fácilmente que la naturaleza humana es conflictiva y que es violenta y que siempre somos y seremos malos. Se han hecho muchas películas también y novelas sobre ello, ¿no? La especie humana, la naturaleza humana es de lo peor, ¿eh? Somos egoístas por naturaleza, somos agresivos, etcétera, y se trata de dominarnos y de ir a por lo contrario, ¿verdad? Pues bien, desde esta perspectiva, predicar, creer en la dignidad humana, que no se puede patentizar empíricamente de nuestra experiencia, pues sería algo para quien suscribiera esa visión pues naturalista y de este tipo, ¿verdad?, conflictivista de la naturaleza humana, sostener un valor como la dignidad o un valor como el respeto u otro como la libertad sería inconcebible. Se nos diría, eso es religión, eso es, en fin, angelismo, ¿no? Ir de buen corazón por el mundo, pero la experiencia no enseña nada de eso. A ver cómo se las arregla usted para defender por la vida y en medio de sus conciudadanos el valor de la dignidad, el valor de la libertad, de la paz, de la responsabilidad y un largo etcétera, que se comprobaría que la experiencia, que lo que hay a nuestro alrededor desmentirían pues más que suficientemente, por desgracia, ¿verdad? Esos serían los valores trascendentales, como supuestamente intrínsecos, esenciales, que la experiencia ni avala, pero que tampoco ella consigue borrar. Es decir, no derivarían de la experiencia, no encontrarían asentamiento en ella, pero tampoco ella conseguiría desmentirlos. ¿Cómo consigue desmentir la experiencia la validez, por ejemplo, del valor de la dignidad o del compromiso con la libertad? ¿Cómo se conseguiría que una situación de hecho, política, económica o de conflicto en un país, permitieran desmentir el valor de la libertad y del compromiso con ella? Y hay otro tipo de valores universales éticos a priori, como son los que podemos considerar formales, no ya trascendentales, sino valores más de carácter formal. Eso es un poco más difícil de explicar. Serían los valores en tanto que condiciones compartidas, condiciones morales compartidas por la humanidad. Condiciones morales compartidas por la humanidad. Por ejemplo, la capacidad de reflexionar, o la capacidad de tener cuidado de alguien o de algunos. El cuidado, el ser cuidadosos, ¿no? El tener bajo nuestro cuidado a personas en situación pues de debilidad o de carencia, de vulnerabilidad, etc. También condición compartida de la conversación. Todas las culturas tienen en su interior ese valor existente de la conversación. Sin embargo, no podemos decir que sea empíricamente verificable. Lo podemos admitir como, repito, una condición compartida. Si no hay conversación, hay poco desarrollo cultural, o una cultura fallece, ¿no?, por falta de vitalidad, por falta de dinamismo en su interior. Por ejemplo, también el valor del autoperfeccionamiento. Si estamos en la universidad,
es porque queremos perfeccionarnos como estudiantes, como profesores, nos proponemos la meta de mejorarnos y no de quedarnos en casa simplemente en nuestro sofá contemplando la televisión. Y así en todas las culturas, en todas ellas existe este valor del perfeccionamiento físico, espiritual, intelectual, social, competitivo, militar, etc. El valor del autoperfeccionamiento. Este es un valor a priori de carácter formal, formal porque se trata de una condición compartida por todas las culturas, de una condición compartida. Bien, como ven, son 4 familias, 4 clases fundamentales de valores universales de carácter ético. Aquellos que son empíricos, aquellos que en cambio son a priori. Entre los primeros, los que son de tipo estructural y aquellos otros de carácter estadístico. Y entre los segundos, los valores a priori, aquellos que son más de carácter trascendental, por ejemplo, la persona o el espíritu, y aquellos otros que son más de carácter formal, que permiten ser concluidos de determinadas prácticas, pero sin que eso tenga una base empírica, una base experimental, sino se trataría de una conclusión conceptual, por argumentación, no por constatación empírica. Vamos a hablar a continuación también de los valores compartidos. ¿Cuáles, de hecho, serían hoy en este país, en el conjunto de los países de nuestro planeta, los valores compartidos? Para ello me sirvo básicamente de lo que he caracterizado como valores universales estadísticos y como valores universales formales. Amparándome y sirviéndome de esas 2 categorías, de los valores universales empíricos estadísticos, unos, y de los valores universales a priori formales, otros, sirviéndome de estas 2 bases, voy a decir lo siguiente, y espero también su atención y, si quieren, su participación después de mi exposición. A mi modo de ver, los valores compartidos los tenemos que ubicar siempre, inevitablemente, no porque yo lo diga, está claro, sino porque se trata de algo que creo se puede justificar sobre hechos y de modo argumentativo. Se trata siempre de valores que están en una escala u otra de las siguientes escalas que voy a decir. La primera es la escala de la relación del sujeto, de la persona humana, con el resto de la sociedad, con el resto de la comunidad. La buena parte de los valores morales que podamos considerar, sean empíricos o sean a priori, van a pertenecer a esta escala, a la relación de la persona con el resto de la comunidad. Cuando no hay esta relación, la persona está deprivada de valores morales de este sentido e incluso pues muestra esta carencia. Necesitamos ese contacto, esa valoración también de dicho contacto con el resto de la comunidad. En las sociedades multitudinarias, de muchedumbres solitarias, falta ese contacto, falta ese valor aplicado y se comprueba que eso tiene unos resultados negativos en la vida de esas personas y de estas sociedades. Otra escala, a la hora de ubicar los valores, es la escala de la relación del sujeto también, pero no ya con la comunidad, sino con la naturaleza, con el medio natural. Buena parte de los valores morales los podemos ubicar también en esta clave, dentro de esta clave. Por ejemplo, el valor del equilibrio, el valor de la armonía, el valor de la salud, etc. Son valores que pertenecen a este eje, no al eje anterior de persona-comunidad, sino al eje de persona-naturaleza. Y hay otro importante eje u otra importante escala, como he dicho, a la hora de considerar los valores morales. Es el eje o la escala de la relación del sujeto, de la persona, consigo mismo. La preocupación por el valor de la felicidad, por ejemplo, o del bienestar personal, pertenece a ese enclave. Algunos de nuestros principales valores éticos son ubicables, son situables en estas coordenadas, en las coordenadas de la relación de la persona consigo misma.
la búsqueda de la felicidad, de la realización propia, el perfeccionamiento, el estar bien con uno mismo, el equilibrio, el examen interior, la preocupación por la propia conciencia, etcétera, pertenece a ese mundo, que ya no es el mundo de contacto externo, naturaleza, contacto externo, comunidad, sino contacto interno de uno con uno mismo, ¿verdad? Ahí pues cabe ubicar a algunos de los principales valores éticos. Esos valores, a mi entender, son los siguientes, como valores hoy compartidos, a ver qué les parece esa propuesta. En primer lugar, un valor compartido desde el punto de vista más personal, más de la intimidad, es el valor de la vida, el valor de la vida. Difícil es encontrar una cultura, una comunidad que menosprecie ese valor, dejando a un lado, es claro, aquellas minorías o aquellos grupos o aquellos sujetos que por delincuencia o por lo que sea, por una situación pues de conflicto con su grupo, mantiene que la vida no es importante, que hay valores superiores a la vida, ¿no? Por ejemplo, el dinero u otros valores, ¿no? El valor de la vida es un valor apreciado y apreciable como valor compartido hoy en nuestro mundo. En el lado ya no de la intimidad, sino del trato con los demás, un valor compartido es el de la amistad. Prosiguiendo esta breve lista, un valor que pertenece al ámbito de lo íntimo, pero igualmente compartido, a mi modo de entender, es el valor de la salud. Y perteneciente al dominio, a la dimensión de lo público, de lo colectivo, casi como correlativo al valor de la salud, el valor de la paz. La paz es como la salud colectiva y la salud es como la paz en el individuo. Continuando esta relación, creo que otro valor fundamental es el valor compartido y fundamental en nuestro mundo del conocimiento. Del conocimiento en el sentido de la claridad, de clarificar nuestra mente, de ampliarla, de enriquecerla. Conocimiento no en el sentido puntual, técnico, de aportar y de multiplicar elementos de conocimiento, información en nuestra mente, sino conocimiento como actitud y como formación de la persona. En contrapartida a ese elemento más íntimo, que es el conocimiento, se encontraría, a mi modo de ver, como valor compartido universalmente hoy, el valor de la compasión. El valor de la compasión. Para continuar, y voy acabando con esta relación, dentro de lo íntimo, de lo personal, un valor que creo puede concluirse como valor compartido es el valor de la dignidad, el valor de la dignidad humana. En todas las culturas la dignidad, aunque no lleve este nombre, por ejemplo, el valor del carácter sagrado de la persona, la inviolabilidad de la persona, ya digo con excepción de los grupos o de las situaciones que lo desmienten, por desgracia, pero en todas las culturas existe este valor de la dignidad, del aprecio de lo personal. Como correspondiente, como correlativo a ese valor de la dignidad, encontraríamos el valor más colectivo de la comunidad. Creer en la comunidad. No hay cultura que no crea en la comunidad, en el valor de lo comunitario, de lo colectivo, aunque sea el caso de culturas liberales individualistas. Incluso en esas culturas se valora lo comunitario y se apela a lo liberal e individualista como un valor nuestro, como un valor de la colectividad, no como un valor solo del individuo, sino que lo es del individuo, pero que lo es del individuo porque su comunidad lo ve así y lo ve así bien. Piensen en el caso de Estados Unidos o de otras sociedades marcadamente liberales e individualistas. Se defiende el valor del individuo, el valor de lo competitivo, del esfuerzo personal, de las libertades individuales, no solo a título personal, sino también y sobre todo, no lo olvidemos, porque se considera que esos valores individuales y personales forman parte del acervo común, forman parte de una historia, de una experiencia que hay que respetar. Por lo tanto, se considera también en estas culturas liberales e individualistas el valor de lo comunitario.
Y para acabar esta relación, ¿qué duda cabe? Por lo menos a mí no me cabe duda. No sé qué les va a parecer a ustedes, que otro valor compartido mundialmente es el valor de la felicidad, el buscar la felicidad. Unas veces será identificada con la prosperidad material, otras veces más con el bienestar, pero en general es lo que podemos denominar con ese término la felicidad. El correspondiente a la felicidad sería, como correlato, si quieren verlo así, el valor de la justicia. Difícil es también encontrar en las culturas hoy en el mundo alguna de ellas que proclame como valor supremo o como un valor a respetar el valor de la injusticia. Casi todas o todas creen a su modo, en el valor de la justicia. Es uno de los valores humanos éticos más arraigados en la historia de la humanidad. Esos valores, a mi modo de entender, esos valores compartidos no se ampararían, no estarían basados a la hora de justificarlos en la experiencia humana, en la naturaleza, ni tampoco en la cultura, sino en la mente humana, en nuestras capacidades cognitivas, en lo que es la estructura básica de nuestro proceder psíquico y mental. Por lo tanto, en mi propuesta no sigo una interpretación empirista, cientificista, de la defensa de esos valores compartidos, pero tampoco una interpretación culturalista. Mi interpretación es, digo, de carácter cognitivista. Yo creo que de la misma manera que hay un solo mundo y que hay una sola especie humana, hace muchos cientos de miles de años fueron varias las especies de Homo homini, ahora solo hay una, de Homo sapiens, ¿no? Homo sapiens, ¿no? Antes convivió el Homo sapiens con otras especies, ¿no? Ahora solo hay una especie humana, un solo mundo, una sola especie y una sola manera de funcionar nuestro cerebro. El sentido del sufrimiento, las estructuras básicas para adquirir el lenguaje, para traducir entre lenguajes, las estructuras básicas de la compasión, del dolor, están compartidas por todos los sujetos de todas las culturas. Lo mismo por las comunidades indias que por los intelectuales de cualquier otro país. Lo mismo por aquellos que saben más como por aquellos que tienen menos adiestramiento. Tenemos unas estructuras cognitivas básicas, unos elementos disposicionales en nuestro cerebro que nos permiten desarrollar esos valores que acabo de mencionar como valores compartidos. La aspiración a la felicidad, la aspiración a la justicia, a la salud, a lo que he llamado también el conocimiento, etc. Porque tenemos unas estructuras básicas compartidas a pesar de las diferencias de piel, de las diferencias religiosas, de las diferencias culturales que pueda haber en una misma sociedad. Las nuevas ciencias cognitivas, las neurociencias, neuropsicología, neuroantropología también, nos muestran que es cada vez más necesario aceptar que el cerebro trabaja de manera interrelacionada en todas sus partes, en todas sus funciones, y que no hay un cerebro intelectual contra un cerebro emocional o afectivo, que no hay una disociación entre el cerebro o la mente y el cuerpo, sino que existen interrelaciones dinámicas y constructivas permanentemente entre todas las partes del cerebro, entre el cuerpo y la mente, y entre aquellas estructuras que nos disponen a lo emocional y aquellas otras que nos disponen hacia lo intelectual, hacia lo cognitivo en un sentido más estricto. Un ámbito será el de la afectividad, el de la emoción, el de los sentimientos. Otro ámbito será el de la inteligencia, el del discurso, el de la lógica, pero todos esos ámbitos interactúan y confluyen en uno solo, en el conocimiento. Todo es conocimiento, sea por vía perceptiva emocional, sea por vía racional intelectual. Todo es conocimiento. Y desarrollando estas capacidades podemos ir descubriendo y, si nos parece oportuno, asumiendo valores como esos que acabo de mencionar y que deberían servir, un minuto más para acabar, deberían servir, a mi modo de entender, para sostener la viabilidad de una ética intercultural.
Una ética intercultural no la podemos fundamentar hoy, como dije al principio de la sesión, en una religión, tampoco en un determinado ideario político, por ejemplo el liberalismo o por ejemplo el comunismo, etcétera, sino que debemos contar con esas estructuras básicas que todos los sujetos, que todas las culturas tienen para asumir perspectivas de valor que sean compartibles en sociedades que, como ustedes bien saben, son cada vez más diversas, más plurales en su contenido religioso, cultural, lingüístico, ideológico, etcétera. Eso es fundamental, poder desarrollar elementos participables para que haya pues, entendimiento y cooperación entre sujetos, entre grupos, dentro de una sociedad y entre las respectivas sociedades. No basta con la ley, no basta con proclamar derechos y con recogerlos en la ley. Hace falta algo más hondo y más operativo, que son las actitudes, son las acciones, y eso se moviliza y eso tiene sentido defendiendo también valores compartidos y no solo los valores de cada uno y de cada grupo. Muchas gracias. Ahora es un momento de hablar, si gustan. Adelante. Recuerden que tenemos pendiente la conversación, si ustedes gustan, a propósito de lo que ayer expuse. Y al mismo tiempo o después puede iniciarse la conversación, el debate, como no, sobre lo que acabo de exponer, que resumidamente ha sido la cuestión de los valores predominantes, la cuestión de los universales éticos y, aunque un poco apresuradamente, al final, la de la necesidad de una ética intercultural en nuestras sociedades plurales, en que la ley no basta. Adelante. Quería yo preguntar dos cosas. Una, el valor de la unión, ¿sí? ¿No está contemplado o está ya visto al decir que son valores compartidos, pero como en esa búsqueda de unidad? Y una cosa que me preocupa es cuando habla de la justicia como valor compartido y dice a su modo. Ese a su modo, como que se me hace un poco peligroso, porque si las castas, las clasificaciones, ¿verdad? Si lo ven como justo, así lograr la felicidad, entonces ¿cómo combatir esto, ¿verdad? Para que sea un verdadero valor compartido. Si les parece, voy a responder particularmente a cada pregunta, a cada comentario, ¿por qué no? A cada crítica, me gustaría mucho también. Y no voy a esperar a que se presenten todas para luego contestar al final, sino que lo voy a hacer de intervención en intervención. Bien, me parece muy interesante lo que acaba de decir. La unión, claro que sí, está implicado en el valor de la comunidad. La bandera del Tíbet, la comunidad del Tíbet, que está luchando por su autonomía, ¿verdad? También fuera de ese país, bueno, y es ya una región autónoma, como saben, en la China actual tiene un esquema, tiene un grafismo que trata de evocar manos y brazos entrelazados, y es la bandera, por lo tanto, porta estandarte del valor de la unión, de la comunidad. Eso me lo dijo un tibetano en el exilio, un monje, que hablándome de su bandera me hizo ver este gráfico, la ilustración que compone la bandera del Tíbet y en fin, de manera afable me constataba que ese gráfico representaba la unidad. El concepto de unidad está esencialmente trabado o asociado, como gusten concebirlo, con el concepto de comunidad, por lo tanto de unión. Si hay comunidad, hay unión. No siempre que hay unión hay comunidad, porque la unión entre dos personas, por ejemplo, ¿es una comunidad? Quizás sí. Creo que es una comunidad demasiado sucinta como para hablar de una comunidad, ¿no?
pero siempre que hay comunidad hay unión. ¿Cómo puede haber comunidad sin unión? Habrá unión de un tipo u otro, a través del trabajo, a través de la participación política, del respeto de ciertos valores cívicos, éticos, etcétera, pero tiene que haber unión. Por lo tanto, permítame decirle que yo creo que a la hora de sostener la validez como valor ético compartido del valor de la comunidad, ya está inscrito este valor de la unión, ¿verdad? Fue antes, ya saben, el chiste de ¿qué fue primero, el huevo o la gallina?, ¿no? Indiscutiblemente fue primero el huevo, la gallina es solo un medio para que continúe habiendo ese elemento, este germen fundamental que es el huevo, es un instrumento, ¿eh? Pues lo mismo a la hora de preguntarnos ¿qué fue primero, la persona, el individuo o la comunidad?, ¿no? Claro, según la historia bíblica fue primero Adán, luego se le añadió Eva, y ahora empezaron a ser multitud, ¿verdad? Pero fue primero el sujeto, la persona, ¿no?, aisladamente, ¿no? Y luego se fue agrandando con los hijos, la comunidad. Pero eso es mitológico, teológico, con todos mis respetos, ¿verdad? Pero lo primero es la comunidad, luego viene el individuo. Si hay individuos es porque primero hay comunidad. Si no hubiera comunidad, no habría individuos. Justamente se presume de ser individuo, de tener una individualidad, de ser yo, porque establecemos el contacto con los demás. Si no hubiera otros, si no hubiera el conjunto, no habría lugar a esa distinción de una parte del conjunto por contraste con el resto. Individuo viene de indivisible. La comunidad se puede dividir en otras pequeñas comunidades y finalmente en esos átomos, por decirlo así, que son los sujetos individuales. Pero llega un momento que el individuo ya no se puede dividir personalmente, como identidad en el sentido moral. Se puede dividir en el sentido físico, claro, en el sentido físico, pero en el sentido pues de la personalidad, de la identidad moral, de su identidad cualitativa, no cuantitativa, sino cualitativa, es indivisible, y de ahí individuo. Es decir, ya no eres más divisible, eres tú, no eres dos, no eres tres, no eres ellos, eres tú, ¿no? Primero es la comunidad, luego el individuo. Y por lo tanto, la ética occidental, y especialmente la ética occidental de comunidades de tradición judeocristiana, y luego burguesa, individualista, la influencia también de la cultura clásica, griega y romana, en estas culturas ha prevalecido la importancia siempre de la comunidad, pero también con el tiempo se ha ido desarrollando el concepto y el valor de individuo. Ahí el cristianismo, por ejemplo, ¿no?, o la cultura de la Ilustración, la del Renacimiento europeo, la del liberalismo norteamericano, y otros ejemplos. No quiero ahora desconsiderar la aportación también de las culturas mexicanas, pero hay aportaciones en estos grandes ámbitos de lo que llamamos Occidente, que nos van mostrando que lo primero, y aún hoy lo primero, es la comunidad, y después es el individuo. La ética occidental, la de Aristóteles, la de Platón, la de los liberales, la de los comunitaristas, la ética occidental es una ética sobre el individuo, pero sobre el individuo que se ha ido desgajando, que se ha ido desvinculando de la comunidad y que tiene ante la comunidad unos retos, unas obligaciones. El sentido de la sanción, de la penalización, del estar en deuda, el infligir el sufrimiento de la conciencia moral, es porque el individuo está en permanente relación con otros sujetos ante los cuales debe sentir, si transgrede la norma, debe sentir vergüenza, debe sentirse pues marginado, etcétera, ¿no?, o culpable, en definitiva, ¿no? La ética occidental en todos sus conceptos clave, recoge ese contraste, este choque entre individuo y comunidad. Los deberes, por ejemplo, las virtudes. Si no hubiera esa relación, esa contrastación entre individuo y comunidad, ¿a qué las virtudes? ¿A qué los deberes? Robinson en su isla solitariamente no se asigna deberes, ni busca ser virtuoso. Lo que le preocupa es la supervivencia, el disfrute, la salvación,
pero no el configurarse como persona sobre la pauta de una virtud o de unas virtudes, o respetando unos deberes, o reclamando unos derechos, etc. Primero fue y sigue siendo la comunidad, luego el individuo. Y por lo que respecta a justicia, dicho a su modo, claro, porque cada cultura, cada sociedad, cada Estado entiende la justicia a su modo, de manera más comunitaria o de manera más liberal. No se defiende lo mismo y discúlpenme, la obviedad, el sentido legal y cultural, social, de la justicia en Indonesia que en Estados Unidos, en Argentina que en las comunidades esquimales del norte de Finlandia. Todos hablan de justicia y todos persiguen la justicia, pero de modos diferentes. Por eso he dicho a su modo, no de manera peyorativa, a su modo como allí cada cual que a su buen entender pues haga la justicia por su cuenta, ¿no? Que se la tome por su mano. No es ese, ya sé que no me lo ha sugerido usted así, pero no se trata de cada uno pensar la justicia por su cuenta, no, sino que cada cultura, pero también, atención, cada sujeto pueden tener su propia idea de justicia. Uno puede encontrarse en un país en que la justicia sea pensada en términos pues, más distributivos que conmutativos, o más de individuo que de comunidad, ¿no? En los países occidentales prima la idea individualista de la justicia, la protección de los derechos individuales de la persona. No habría derechos colectivos, sino derechos de personas individuales, ¿verdad? Pero en otros países no es así. Es la justicia del grupo, de la familia, de la comunidad, que no se puede romper con la querencia pues, del sujeto individual. Pero todos van tras la justicia, todos vamos tras la justicia. No es lo mismo, pues, la justicia, y discúlpenme, demandada en según qué grupos en Chiapas, que en según qué grupos, pues, de Manhattan, o personas de Manhattan, ¿no? No es lo mismo, y lo mismo en Europa. Lo mismo en Europa, entre musulmanes liberales, por ejemplo, o musulmanes tradicionalistas que siguen de forma íntegra, como el wahabismo, su religión. Incluso dentro de una misma comunidad, de una misma cultura, puede haber, y hay de hecho, sujetos, personas, que conciben de modo diferente la justicia. ¿Entienden? Por ejemplo, justicia democrática. ¿Qué es justicia democrática? Seguro que de aquí van a salir esquemas distintos de lo que entendemos por justicia democrática. Aunque lleguemos a unos acuerdos de que esa justicia debe ser compatible con lo que entendemos por lo general como sistema gobierno democrático, habrá matices. Para unos el peso o la orientación será más de carácter comunitario, para otros más de carácter liberal. Para unos se defenderá más la propiedad que, en fin, los derechos, ¿no? De tipo individual, como la expresión, la privacidad, la intimidad, etcétera, ¿no? Ahí está esta diferencia, ¿no? Más cuestiones, por favor. Sí, la pregunta es el problema grave que se enfrenta cuando no se trata de una cuestión de matices. Es decir, si para cierta cultura una forma de justicia es a todas luces injusticia para otra. Es decir, si representa exactamente lo contrario. O en el concepto de dignidad, ¿no? Es decir, si lo que una cultura puede defender para salvaguardar la dignidad de la mujer, por ejemplo, resulta para otra cultura un atentado a la dignidad de la mujer. Es decir, cuando representa su antítesis, ¿no? Y que creo que sobre todo en el concepto de justicia o de dignidad puede ser de confrontación. Entonces, ¿cómo encontrar ahí este parámetro común? Que entiendo que como aspiración me parece muy claro que todas las culturas lo tienen, ¿no? Pero incluso el mismo principio de compasión, ¿no? Lo que para alguien puede ser compasivo, para otra comunidad, dejar a los viejos a que mueran en una cierta parte puede ser lo compasivo que no lo es para otra, y sería todo lo contrario, ¿no? Es decir, cuando encontramos este problema de concepción. Claro, está muy bien planteado porque establece la distinción que puede llegar a ser radical entre los matices y las interpretaciones opuestas. Es verdad. Los matices, por ejemplo, dentro de una misma concepción de sujeto humano o de dignidad y las interpretaciones opuestas, ¿no? Hubo, desafortunadamente,
algo, en fin, lamentable y macabro. En Centroamérica hace años, los batallones por la dignidad. Y los batallones por la dignidad pues ejecutaban, ¿verdad?, impunemente a personas inocentes. Los batallones por la dignidad, y su idea era la idea, supuestamente, de defensa de la dignidad, ¿no? Es algo lamentable. Pues la pregunta, el comentario va rápido al núcleo de esa cuestión, ¿no? Matices o bien interpretaciones opuestas. Cuando nos encontramos ya con interpretaciones opuestas tenemos el problema planteado. Sin embargo, podemos buscar, y hemos de buscar, aunque no los tengamos a mano, sean hechos, sean argumentos, elementos que nos permitan establecer comparaciones, establecer algún tipo de correlación dentro de las oposiciones, dentro de los antagonismos, de manera que por lo menos se pueda iniciar algún tipo de conversación, de debate al respecto de esas opuestas interpretaciones, en este caso de la justicia, o también pueden pensar de la libertad, ¿no?, o de la dignidad, como decía. Yo creo que lo importante es seguir buscando elementos de mediación, y ahí la importancia de la conversación, de la negociación, del encuentro. Hay que saber pensar y llevar a cabo los encuentros, no de cualquier manera, sino de forma cuidadosa, teniendo en cuenta la diferencia, la oposición del otro, de los otros, que esos encuentros van a llevar tiempo, que implican unos protocolos, que implican seguramente tener que mostrar muchas cartas bocas arriba para que nuestro contrincante o nuestro enemigo pues vea que tenemos una actitud veraz, constructiva a la hora de intentar participar de este encuentro, aunque demos por concedido que seguramente no llegaremos a ningún acuerdo. Piensen en el conflicto entre árabes y israelíes, entre palestinos y israelíes en Oriente Medio. Pese a ello, hay intelectuales, hay voluntarios, hay personas que pertenecen a asociaciones, a universidades de una y otra comunidad que están en contacto y que intercambian, en fin, actitudes, valores, y que cooperan. Lejos de admitir la versión que nos suele dar la prensa y los gobiernos de este desentendimiento entre Israel y Palestina, hay elementos de la experiencia y de la reflexión que nos muestran que a pesar de la disparidad sangrienta entre una comunidad y otra, a pesar del grave desentendimiento, hay acercamientos. Y hay acercamientos productivos. Y eso se ve en Tel Aviv, en Jerusalén, se ve en Cisjordania, que hay acercamientos productivos. Ahí empieza a verse que la humanidad comparte algo, a pesar de que sus grupos, sus sociedades, sus culturas puedan encontrarse en guerra sangrienta entre sí, ¿no? Yo creo que ahí lo fundamental, cuando hay esta oposición de interpretaciones, tú tienes una idea de la justicia y yo tengo otra, que son radicalmente distintas, concedido que se está por lo menos hablando de una misma idea, de un mismo término, algo es algo, justicia, esto ya de entrada, pero eso no nos satisface, pero es un principio, concediendo eso hay que proseguir y buscar elementos comunes que irán viniendo si sabemos cuidar los medios, las formas, si sabemos cuidar el sentido del respeto, del acercamiento. En España, por ejemplo, ¿no? Nadie quiere arrodillarse ante ETA, ¿no? Y el grupo, como saben, que en nombre del País Vasco y de las libertades, pues empuña las armas desde hace muchos años y cometen atentados, y llevamos ya más de 1 millar de víctimas a bocajarro, Desde que inició su actuación ETA, los gobiernos nunca han accedido, por lo menos oficialmente, declaradamente, a dialogar con ese ejército ilegal, ¿no? Con ese grupo militar ilegal que es ETA. Pero en cambio otros, incluso premios Nobel, como Esquivel, defienden que se pueda dialogar y que hay que dialogar incluso con nuestro enemigo mortal para poder alcanzar la paz.
para poder alcanzar la paz. Incluso hay que pasar por ahí, por este diálogo que la mayoría de políticos y de personas con opinión política en España dicen que no se puede dialogar con quien sigue empuñando las armas, aunque últimamente, como saben, han declarado una tregua, un alto el fuego, pero no han abandonado las armas, no han entregado las armas, han declarado una tregua, un alto el fuego, ¿verdad? Por lo tanto, ahí es un espacio, es un tiempo, es un esfuerzo requeridos para las personas pues con más preparación y con más ambición de llegar a entendimiento, de llegar a un entendimiento con el adversario. Pues ahí el conocimiento antropológico, el sentido ético, la transparencia política, la madurez ciudadana, todo eso y más va a intervenir para que puedan propiciarse esos espacios, esos tiempos, esos protocolos de acercamiento entre enemigos mortales, ¿no? Tengo un colega que ha publicado un libro, yo todavía no lo he ojeado, pero me lo han recomendado vivamente, un antropólogo, Ignasi Terradas, de la Universidad de Barcelona, que tras muchos años de estudio antropológico y etnológico, ha publicado, creo que en lengua catalana, un libro sobre la justicia. ¿Qué es la justicia? No ya desde un punto de vista ético, ni político, ni jurídico, ni religioso, sino desde un punto de vista antropológico, sobre un trabajo de campo. Su preocupación era y es una preocupación ética, pero ha querido pues desarrollarla académicamente e intelectualmente a través de su especialidad como antropólogo, ¿no? No se me ocurre de momento, en esa improvisación inevitable que son mis respuestas, otra contestación a su planteamiento. Proseguir, no cejar en el esfuerzo, que no decaiga, como decimos en España, ¿no? Algunos de otros campos aquí. Muy bien. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Respecto a los valores compartidos, ¿también pueden ser considerados como valores evolutivos? Bueno, esa es una pregunta. Y la otra, ¿se pueden ver tendencias respecto a la predominancia de algunos valores? Por ejemplo, el de la comunidad o el de lo colectivo. Pudiéramos decir, hay una tendencia a su predominancia, por ejemplo. Y nos habló también respecto a algunas escalas de valores, la que tiene que ver con el sujeto y la sociedad, el sujeto con la naturaleza y el sujeto consigo mismo. ¿Estas escalas coexisten o también hay una predominancia de alguna sobre otra? Bueno, voy a contestar, gracias por la intervención, las tres escalas. ¿Cuál predomina sobre cuál? Depende también de cada sujeto, de cada cultura, que una predominará sobre la otra. En nuestras sociedades occidentales la relación de la persona con la naturaleza está cada vez más dañada y nos preocupa menos, por desgracia, porque ahí está el deterioro medioambiental. Poco a poco lo estamos recobrando mediante la concienciación que nos viene de expertos, de activistas, que nos viene de ciudadanos sensibles, incluso de responsables de empresas y de corporaciones que empiezan a asumir planteamientos de respeto al medio ambiente, ¿verdad? Pero ha sido tradicionalmente una relación muy desdeñada, esa la del sujeto con la naturaleza. También podríamos decir algo parecido con respecto a la comunidad, cuando en una sociedad o en un grupo o en una sola persona lo que prima, lo preferente es la búsqueda de la gratificación individual, ¿no? La satisfacción a corto plazo de uno mismo y basta, ¿no? Esta situación generalizada, creo, hoy de individualización masiva. Estamos en una situación de individualización masiva. Incluso las redes sociales no consiguen apartar ese avance hacia la individualización masiva. Es verdad que conseguimos conectarnos en muchos aspectos, en muchas dimensiones, gracias a estas redes sociales, que nos ayudan en muchas ocasiones. Y me consta, en México también, para determinadas finalidades. Twitter, Facebook, en fin, todas esas nuevas prestaciones de la tecnología que nos permiten conectar. Pero generalmente conectamos de manera virtual, no presencial, sin tener
presente al otro físicamente. Vamos avanzando hacia una civilización cada vez más virtual y menos presencial, aunque lo virtual nos ayuda también a mantener o a recuperar cuando cabe lo presencial. Por ejemplo, hacer amigos a través del Facebook, no solo virtuales, sino reales. Es un medio también para llegar a ello, ¿no? Entonces, la relación sujeto-comunidad creo que se encuentra en una situación crítica, o por lo menos de revisión cultural profunda hoy, de revisión cultural profunda. ¿Quién es el otro? ¿Quiénes son los demás? ¿No? La relación identidad-alteridad es algo que vuelve a estar en la palestra, vuelve a estar en el primer plano de la reflexión y de la discusión ética y, ¿por qué no?, política, ¿no? Cuando hablamos, pues, de la falta de compromiso o de la falta de participación política en nuestras sociedades, ¿no? Por lo tanto, es cada cultura, es cada sujeto, influidos por cada tiempo, por cada contexto, quienes determinan la prevalencia de un eje sobre el otro, del comunitario, del natural o ambiental, o bien del personal sobre el otro, ¿no? Piensen en la preocupación de muchas personas hoy en Occidente por uno mismo y su salvación, ¿no? Con los libros de autoayuda que ocupan gran parte de los anaqueles de las librerías, ¿no? Los libros de autoayuda. Eso quiere decir que esa coordenada, ¿no? ese ámbito de la relación de uno con uno mismo me parece que interesa a muchas personas hoy, ¿verdad? Refiriéndome a su primera cuestión, la de si los valores compartidos que me he permitido relacionar son evolutivos, bien, como yo he dicho que me basaba tanto en el criterio estadístico como en el criterio formal, tengo que concluir que son evolutivos, que no son estáticos, sino que son ni permanentes, sino que pueden cambiar, pueden oscilar. Esos que he dicho pueden cambiar, pueden oscilar. He hablado de valores compartidos hoy, de hecho, por nuestras culturas. No son los que yo propongo, atención, ni puedo hacerlo, ni quiero hacerlo, porque no soy tan megalomaníaco, ni quiero, ni puedo hacerlo, el proponer esos determinados valores, sino que digo que esos valores compartidos, esos pocos que he referido, salud, felicidad, justicia, etcétera, son valores que estadísticamente y formalmente podemos concluir, creo que podemos concluir que son los compartidos hoy por la humanidad. Felicidad, justicia, dignidad, comunidad, conocimiento, compasión, salud, paz, vida, amistad. Me he dejado unos cuantos que yo creo que no son compartidos y que a buen seguro ustedes ya los han echado en falta. Libertad, paz, nación, democracia, razón, progreso, tradición. Esos son valores muy importantes, importantísimos, sin duda, pero no creo que sean hoy, de facto, valores compartidos por la humanidad. Hay personas, hay culturas que el valor de la libertad pasa muy por detrás de otros valores. O lo mismo el valor del progreso, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, por lo tanto, sí, esos que he dicho que son compartidos, creo que son evolutivos, porque son compartidos por estadística y porque reflexionando, de manera formal, por reflexión, podemos concluir que se trata de valores compartidos, por ambas cosas, por un criterio empírico y por un criterio conceptual, por ambas cosas. Pero ambas cosas están abiertas a la evolución, a lo evolutivo. No nos obligan a pensar que esos valores son valores estáticos, ni tampoco permanentes en el tiempo. Y usted me ha planteado tres cuestiones. La del medio, la segunda, no la recuerdo. Si es tan amable de recordar, de avisarme sobre ella. Creo que yo tampoco me acuerdo, pero bueno, respecto a cómo se pudieran medir estas actitudes, en su opinión, ¿cuáles serían las metodologías que, bueno, fueran más acordes para medir este tipo de
actitudes. Sí, claro, no es fácil. Ahí, pues, la antropología cultural y social creo que debe tener un gran protagonismo, como la sociología de la cultura y la sociología de los valores, ¿verdad? Ya el campo más intelectual, no, todos son intelectuales, pero el campo más reflexivo, más teórico de la filosofía, creo que nos puede ayudar relativamente, muy poco, ¿no? A la hora de buscar y aplicar los criterios que nos permitan mesurar, que nos permitan medir valores del tipo de los que he dicho o de otros que podamos pensar o proponer hoy aquí, ¿no? ¿Qué medidores, qué formas de tabulación o de cuantificación de los valores hoy tendríamos, ¿no? Es algo que me cuesta responder de buenas a primeras, ¿no? Pero habría que, si me permite la generalización, porque no alcanzo de momento a más, habría que pensar primero en elementos empíricos de constatación, yendo cultura por cultura, o de ámbitos, de grandes ámbitos transculturales o transnacionales, ¿no? Cómo están arraigados esos valores en escuelas, en familias, en equipos, en formas de gobierno, etcétera. Y luego también por, en fin, el sentido más crítico, más de análisis cualitativo, de reflexión, ver cómo esos valores los podemos predicar, los podemos concluir de las culturas actuales. Yo creo que eso se puede hacer. Ahora, la medición, el instrumento o los instrumentos de medida, pues lo dejo a criterio de todos ustedes, porque está pues a pedir de cada especialidad, de cada ámbito de estudio, para que se pueda hacer el aporte conveniente, ¿no? Más cuestiones. Sí. ¿Hay más palabras pedidas? Si les parece, vamos atendiendo, como hay tiempo, a quienes se encuentran en la sala, o la coordinación, la dirección me propone otra fórmula. ¿Podemos continuar dando paso a las intervenciones de la sala? Luego seguimos con las que nos acompañan fuera de la sala. Adelante, por favor. O podemos intercalar. ¿Me permite que hagamos este intercalado? Con mucho gusto. Se me pregunta. Sí, regresando. Sí, me permite, ¿verdad? Nos habla Luz Graciela desde el campus Estado de México. Ayer, mientras exponía los fundamentos del pluralismo moral, suena muy lógico y muy sencillo en cuanto a la información. Sin embargo, ¿qué condiciones se necesitan para educar en la diversidad, buscando precisamente la convivencia? ¿Cómo superar en muchas ocasiones el peso de la historia y la cultura? Buena pregunta, pero de mucho calado y muy ambiciosa, ¿no? En el buen sentido intelectual y moral, ¿no? ¿Qué condiciones? Yo creo que una condición fundamental, aparte de la búsqueda del conocimiento y del trabajo del conocimiento, de los, ¿por qué no?, de los universitarios, como ella y como nosotros, es la paz. La paz es la condición. Sin paz no podemos avanzar demasiado. Con el conocimiento podemos empezar ese avance e intentar proseguir si nuestro entorno es un entorno conflictivo. Pero llegará un momento en que nos encontraremos limitados por nuestro entorno si éste no nos ofrece esas condiciones indispensables que se resumen en una sola palabra, a mi entender, que es la palabra paz. La paz hay que conseguirla por todos los medios. Si puede ser, y creo que debe ser ante todo así, no por medio del conflicto, en que tras un conflicto hay un acuerdo como una especie de pacto de guerra, ¿no? De alto el fuego, en que por armisticio se declara la paz. Ese no es el modo, creo yo, deseable ni deseado por la mayoría para alcanzar la paz, sino que el modo deseado y deseable es alcanzar la paz por acuerdos, no como un momento de suspensión de la guerra. La paz no es la paz entre guerras, es la paz
que se obtiene mediante el acuerdo, mediante el diálogo. ¿Quién empieza, quién propone ese acuerdo, este diálogo? Debe ser el conocimiento, deben ser las personas con su instrucción, con sus propuestas, con el planteamiento de sus horizontes. No necesariamente los profesores, ni los sabios, ni los premios Nobel, sino los maestros y maestras, los voluntarios, los activistas, las personas que están en asociaciones cívicas, los investigadores, aquellos políticos y políticas que son sensibles al conocimiento. Deben todos ellos aportar algo para que se cree esta condición indispensable, que, repito, a mi entender es el conocimiento, pero a continuación es la paz, ¿no? La paz que se obtenga por acuerdo, ¿no? Otra pregunta, si me permite, es la siguiente. ¿La sustentabilidad puede ser considerada como un valor? Si es así, ¿qué tipo de valor sería? No estoy seguro si podría considerarse como estructural o estadístico, y me parece que necesariamente debe estar entre los valores compartidos por todos los sujetos del planeta, en particular quienes habitamos en grandes ciudades. Este valor se ubica precisamente en la escala de relación del sujeto con la naturaleza. Está muy bien planteada como la anterior y las que aquí se han presentado en el aula, esta pregunta de Ramón Gómez del campus de Monterrey. Muchas gracias y intentaré contestar. Claro que sí, la sustentabilidad es y debe seguir siendo un valor, y un valor ético, no solo un valor para algunos económico, para otros político, para hacer propaganda con la sustentabilidad, ¿no? Para otros un valor incluso religioso, ¿no? La armonía con el medio, ¿no? El respeto a la naturaleza como la madre tierra, ¿no? No, tiene que ser además, y entiendo yo que principalmente un valor ético, porque no hay sustentabilidad, no hay sostenibilidad, como decimos en España, sin respeto, sin el ejercicio del respeto. ¿Hacia quién? ¿Hacia qué? Hacia las personas que vendrán en el futuro, las siguientes generaciones, hacia los seres vivos en general, y para empezar, los animales no humanos que están más desarrollados desde el punto de vista neurológico, como los mamíferos y en particular los simios, y más en particular los póngidos, chimpancés, orangutanes, pero también mamíferos como los animales domésticos, el perro, el gato, tantos y tantos animales que tienen un sistema nervioso y una inteligencia tan desarrollados que se permiten comunicarse entre ellos, que tienen formas, aunque primarias, de tecnología, tienen su dignidad también, han de ser considerados sujetos de la ética, no sujetos activos, sino sujetos receptivos, sujetos pacientes de nuestra ética. El valor de nuestra ética se ve también en el modo de tratar a esos sujetos que no pueden hablar por sí mismos, sino que esperan que nosotros hablemos de ellos y por ellos. Serán sujetos pacientes, no sujetos activos, pero serán y han de ser, y lo son cada vez más, aunque poco a poco, sujetos de la ética. La sustentabilidad, la sostenibilidad, claro es que es un valor ético y un valor que está arraigado en ese elemento ético fundamental que es el respeto a los seres, el respeto en particular a los seres naturales, ¿no? Y bien, yo creo que ese es un valor estadístico, es decir, es un valor empírico y empírico en el sentido estadístico, como he dicho al principio, y también ahora que estoy pensándolo, creo que no solo estadístico, sino también estructural el valor de la sostenibilidad, de la sustentabilidad, porque ¿cómo puede sostenerse una comunidad, un país, una cultura sin tener en cuenta ese respeto y la preservación necesaria del medio ambiente, de la naturaleza toda? ¿Cómo pueden proseguir? ¿Cómo pueden avanzar? Es decir, se trata, a mi modo de ver, de un valor inherente a la experiencia que nos recuerda que sin sustentabilidad no hay progreso, que se nos va a acabar pronto ese progreso si no hacemos caso de los requisitos del respeto al medio ambiente.
va a ser un pan para hoy y hambre para mañana, como bien se adivina con el modelo de mal desarrollo que tenemos actualmente, ¿no? Ahora sí, si me permite, tiene usted la palabra en el aula. Sí, volviendo a las primeras intervenciones que tuvimos aquí en la sala, de cuando las diferencias de matiz se vuelven oposición, ¿no? A mi entender, bueno, esto tiene que ver digamos, apuntaría a entender los valores en un sentido cada vez más estático, no invariante, cuando se intensifica esa oposición, ¿no? O cuando se vuelve obstáculo, ¿no? Para el entendimiento. En ese sentido, bueno, no sé si coincida usted y qué lugar le otorgaría al conocimiento histórico dentro de toda esta reflexión ética, digamos, como una manera pues, de tomar conciencia de la variabilidad de los valores propios y del otro, que en el momento actual pudieran resultar completamente contradictorios, ¿no? Si dentro de su reflexión y del conocimiento que tiene, ocupa algún lugar el conocimiento histórico, ¿no? Como una herramienta más. Muchas gracias, ha sido muy amable y me parece también una meditación digna de ser tenida en cuenta. El conocimiento histórico para mí, en cuanto a la exposición que estoy manteniendo, forma parte del valor del conocimiento en general. El autoesclarecimiento, el conocer de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, lo que exigen conocimiento, incluyen también conocimiento histórico. Ya el referirse uno a uno mismo, una a una misma, eso es fundamental para ser persona. Persona es la biografía. Cuando ya no hay biografía, cuando ya no hay memoria, se pierde, desgraciadamente, la característica de la personalidad, no de la humanidad, se sigue siendo sujeto humano, pero se ha perdido en gran parte nuestra personalidad. Cuando ya no hay biografía, cuando ya no hay memoria, pues lo mismo pasa en el sujeto individual y en el sujeto colectivo, cuando ya no hay esa memoria de nosotros. Se va disolviendo nuestra entidad, se va perdiendo nuestra entidad como sujetos y como comunidades. Hace falta mantener lo mismo que el sujeto para ser persona necesita de la memoria y de la biografía, la colectividad, la sociedad necesitan de la memoria para recordarse a sí mismas, de dónde proceden, quiénes son, a qué están dispuestas, en qué van a transigir, en qué no, de qué han aprendido, de qué les falta, en qué les falta mejorar aún, ¿no? El conocimiento histórico yo creo que forma parte de ese conocimiento y autoconocimiento tanto del sujeto personal como sobre todo, ya que hablamos de historia, de la colectividad, ¿no? Y a veces lo olvidamos. En las humanidades deberían primero estar como tales más presentes en nuestras universidades y centros de enseñanza secundaria, y dentro de las humanidades estar más presente en la historia, que la estamos descuidando. Hay tres grandes ámbitos en las humanidades que no se pueden desconsiderar, que es el ámbito de la filosofía, no para recordar quiénes fueron aquellos barbudos de hace 20 siglos, no, sino para ayudar a la reflexión, para incitar a la reflexión. La lengua, la filología, para recabar en la importancia de la expresión y de la comunicación y del gran acervo literario y cultural a través de la lengua, y la historia. Son las tres grandes matrices de las humanidades, donde hay, como en el Tecnológico de Monterrey, humanidades, hay o debe haber también esa importancia académica que hay que conceder al conocimiento histórico, porque quien no conoce su historia la repite en todas sus peores facetas, difícilmente en las mejores, pero en las peores seguro que las repite. Quien pierde la memoria, quien pierde sus orígenes, pierde su identidad. Lo sabemos a escala personal, imaginémonos cómo no va a ser así también, y lo es a escala global, ¿verdad? Luego, usted me ha hablado al principio de su intervención de los valores compartidos como valores quizá invariantes, estáticos, si eso ha lugar o no, si debe o no debe ser así. Los valores generalmente son evolutivos, van evolucionando, unos más, otros menos.
Los que evolucionan menos se acercan más a ese referente, a esa forma de valoración que llamamos pues, valores permanentes, valores estructurales, valores fijos, valores unos dicen eternos, ¿no?, o intemporales, ¿verdad? Cuando son menos evolutivos los tildamos de intemporales, eternos, etc. No son tan eternos ni son tan intemporales. Con todos mis respetos a quienes creen que los valores, que algunos valores son eternos y son intemporales. La humanidad no es eterna, tampoco lo van a ser sus valores éticos, por más arraigados que estén culturalmente. Todos los valores evolucionan, pero unos menos que otros. Afortunadamente evolucionan menos porque los consideramos más intangibles, más sacrosantos, más cercanos a nuestros intereses fundamentales de adaptación y de supervivencia, como el valor de la vida, el valor de la salud, el valor de la felicidad, de la justicia, el de la comunidad que decía antes. Esos valores que me he permitido esgrimir en esta breve relación son valores evolutivos, pero que evolucionan menos que otros, precisamente porque les damos una gran importancia. Y no ha salido aquí un valor, pero los reúne a todos ellos, creo yo, que es el valor de la humanidad. No de la humanidad, sino justo su contrario. El valor de la humanidad, que es un valor que podemos perder y que en muchas ocasiones y ámbitos de cualquier parte del mundo se está perdiendo cuando somos crueles, cuando permitimos o toleramos la crueldad, la falta de humanidad. Para mí es lo peor que puede cometer una sociedad y una persona, con ella y con los demás, con los suyos o con los demás allá, la crueldad. La crueldad es la inhumanidad. Y si lo que apreciamos es la humanidad, por encima de todo, lo que debemos despreciar, más por encima de todo, es la inhumanidad que representa la crueldad. Ser cruel es imperdonable. Es lo que demuestra hasta qué fondo puede alcanzar el ser humano en su comportamiento inicuo. La crueldad. No hay otra forma de ser infeliz y de hacer infelices a los demás que el ser inhumanos, que el ser crueles con ellos. Por lo tanto, yo creo que uno de los valores fundamentales que nos debemos recordar es ese valor de la humanidad. El ser humanos, el hacerse humanos, sigue siendo uno de los grandes retos, hacerse humanos. ¿Qué nos hace humanos? Los antropólogos y antropólogas no tienen la última palabra. Saben cómo nos hacemos humanos. Claro que sí, la tecnología, la religión, estudian todos esos ámbitos y conocen cómo nos hemos ido hominizando y humanizando. Pero ¿qué nos hace humanos? En definitiva, ¿cuál es el kit de la cuestión de la humanidad? La antropología no nos lo responde como tal antropología, porque unos antropólogos dicen la tecnología, otros dicen el lenguaje, otros la religión, los símbolos, otros la comida, etcétera, ¿verdad? Voy a permitirme, si gustan, una pregunta más de quienes nos escuchan, porque ya vamos acabando, que es la siguiente. También Luz Graciela Castillo, del campus del Estado de México. A partir de la exposición que acaba de hacer sobre los valores, tengo el siguiente comentario, nos dice. Si los valores compartidos se justifican desde nuestras capacidades cognitivas, esto supone, desde mi punto de vista, poner en práctica una suerte de inteligencia social colectiva que nos permitiera rebasar elementos limitantes para buscar metas comunes. ¿Cómo desarrollar esta capacidad? Por otro lado, suele determinarse para las comunidades el procedimiento correcto a seguir a través de las normas y la política. ¿Cómo puede rebasarse esa indicación de llevarnos bien los unos con los otros desde la norma política para convertirlo en un acto de la propia voluntad? Empezaré por lo último y gracias de nuevo, Luz Graciela. ¿Cómo la política debe intervenir ahí? A mi modesto modo de ver, pues asumiendo sus responsabilidades éticas y cívicas, es decir, llevando
a la política la ética también. La política no tiene por función la ética, pero debe ser ética. Un político o una política no tienen por misión el hacer más buena a la gente, ni el procurarnos la felicidad, pero sí el ayudarnos a hacernos más libres, más iguales, a procurar más bienestar material. Y eso solo se consigue con la preocupación desde las propias instituciones políticas, una preocupación real y veraz, no meramente retórica, que se lleve a cabo, que sea creíble por parte de la ciudadanía y que desde la política se puede implementar de una manera relativamente fácil, si hay presupuesto, en las escuelas, en las asociaciones, en los organismos vecinales y en tantos otros ámbitos donde hay tejido humano. Ahí las instituciones y las normas políticas tienen un papel clave a desarrollar. Por decirlo así, tienen ellos y ellas, desde las instituciones, la pelota en el tejado. Y por lo que respecta a la primera parte de su pregunta, las capacidades cognitivas y la posible inteligencia social, pues estoy muy de acuerdo con ello. Claro que sí, no se puede separar el desarrollo de una inteligencia personal, individual, con el conocimiento compartido. Un intelectual español, ustedes le conocerán, José Luis Aranguren, ya falleció hace unos años, defendía la idea del intelectual colectivo y creo que no se equivocó. Dijo en los años 70 y 80 del siglo pasado, en Madrid y otras partes de España, supongo que también en sus visitas a Latinoamérica, que los intelectuales iban desapareciendo como figuras individuales para ir cediendo su testigo al intelectual colectivo, laboratorios, grupos de ideas, grupos de pensamiento, partidos políticos, cuando piensan, instituciones culturales, el intelectual colectivo. Una de las cosas que hacemos, supongo la mayoría de nosotros, o casi todos, cuando leemos el periódico, es ojear las cartas al director, ¿verdad? Porque recogen más o menos el latir de la ciudad, de la sociedad, a ver qué dice la gente, ¿no? De qué se queja, de qué habla, aunque uno no comparta lo que dicen esas cartas al periódico, a la prensa, no dejan de ser, a su modo, un intelectual colectivo. Esa corresponsalía, esa aportación de la opinión pública, pues muestra la importancia de ese avance de la inteligencia social. Quien la ha teorizado, entre otros grandes aportes filosóficos, ha sido Habermas. El filósofo alemán Jürgen Habermas, uno de sus primeros libros fue un tratado sobre la opinión pública y la importancia hoy de la opinión pública, pero que tiene sus límites esa opinión pública. No podemos transformar esta inteligencia social en una inteligencia corporativa, dependiente de un partido o de unos partidos, o simplemente comprada esa opinión pública. Debe ser una opinión pública libre, crítica, y ahí está uno de nuestros grandes retos. Muchas gracias.